Casi las 12 de la noche y la capilla estaba cerrada con candado. Pero la señora insistió. Me ofreció 200 pesos. Yo andaba corto. Acepté. Caminamos hasta la capilla. El aire olía raro, como a tierra mojada, pero con algo quemado también. Doña Lucha abrió un portón lateral que daba a la sacristía y me dejó pasar. Me dijo, «Suba por esa escalera. La campana está arriba. Pero escúcheme bien, mijo. No la toque más de 3 veces. Y si escucha algo que no sea el metal, bájese de inmediato». Yo me reí por dentro. Pensé que eran cosas de viejitos. Subí. La escalera era de madera podrida. Cada escalón crujía como si fuera a quebrarse. Llegué arriba. La campana estaba ahí, colgada en una estructura oxidada. Se veía vieja, con marcas raras grabadas en el bronce. Tomé la cuerda y jalé. El primer toque fue normal, un sonido limpio, fuerte, que rebotó en todo el pueblo. El segundo también. Pero en el tercero algo cambió. El sonido no salió igual. Fue como si la campana estuviera llena de agua o de algo espeso. Un sonido ahogado, grave, que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Y entonces escuché otra cosa. Un gemido. No era humano. Era como un animal grande que estuviera atrapado adentro del metal. Solté la cuerda y me eché para atrás. La campana siguió moviéndose sola, despacio, y cada vez que se balanceaba, ese gemido salía más fuerte. Bajé las escaleras como pude, casi me caigo 2 veces. Cuando llegué abajo, doña Lucha ya no estaba. Salí a la calle. El pueblo estaba despierto, todas las casas tenían luz, pero nadie salía. Vi sombras detrás de las ventanas, gente mirando hacia la capilla, pero nadie abría las puertas. Caminé rápido de regreso a donde me estaba quedando. Me encerré. No dormí. Al día siguiente, el patrón llegó temprano. Le conté lo que pasó. Se puso pálido. Me dijo, «Las campanas de esa capilla no se tocan de noche, Mateo. Hace años alguien más lo hizo y nunca volvió a hablar». Yo pensé que era pura coincidencia, pero cuando fui al espejo esa mañana, tenía un sabor a metal en la boca que no se me quitaba. Y desde ese día, cada vez que intento hablar de lo que escuché, se me traba la lengua, como si algo no quisiera que lo cuente. Mateo dejó ese pueblo al día siguiente. Dice que a veces, cuando está solo, todavía escucha ese gemido en su cabeza. Relato 2. La casa que no olvida a su dueño. Este segundo relato me llegó desde Sinaloa. Me lo mandó un chavo que se llama Chuy, 23 años. Trabajaba de jornalero en ranchos, cuidando propiedades mientras los dueños tramitaban papeles de venta. El rancho se llamaba El Fuerte. Estaba abandonado desde hacía más de 10 años. El dueño anterior, un señor al que todos conocían como el Viejo Fiel, había muerto ahí adentro, solo, sin familia. Lo encontraron 3 días después. Chuy aceptó quedarse a cuidar la propiedad por 2 semanas. Le pagaban bien, 1,000 pesos diarios solo por estar ahí. Así me lo contó. Llegué un domingo en la tarde. La casa estaba en medio de la nada, tierra seca, mezquites y un perro de piedra en la entrada. Ese perro me dio mala espina desde el principio. Estaba tallado en una roca gris, con los ojos abiertos como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Los primeros 2 días todo normal. Limpiaba, checaba que no se metieran animales, veía tele con una parabólica vieja que medio funcionaba. Pero la tercera noche empezó lo raro. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba acostado en una hamaca en el corredor y escuché pasos adentro de la casa. No eran pasos de ratones ni de gatos, eran pasos de alguien con botas. Pasos firmes, como si alguien estuviera caminando por la cocina. Me levanté, agarré un machete que tenía cerca. Entré despacio. La cocina estaba vacía, pero en la mesa había algo que no estaba antes. Una taza de café, humeante, recién hecha. Me quedé helado. Nadie había entrado, yo estaba solo. Y entonces olí el café. Era un olor dulce, con canela, exactamente como lo hacía mi abuela. Me acerqué a la mesa.
Al lado de la taza había un tenedor y un plato con restos de frijoles, como si alguien acabara de cenar. Revisé toda la casa. Nada, nadie. Volví a la hamaca. Intenté dormir, pero toda la noche escuché esos pasos, una y otra vez, de la cocina a la sala, de la sala al cuarto, del cuarto a la puerta. A la semana, empecé a olvidar cosas. Primero fue el nombre de mi hermana, luego la dirección de mi casa, después qué había comido el día anterior. La gente del pueblo empezó a verme raro. Una señora me dijo, «Chuy, ¿por qué sigues ahí? El viejo fiel no se fue. Él sigue en esa casa y está buscando quién se quede con él». Me salí al día 10, no aguanté más. Cuando me subí a la camioneta para irme, miré hacia atrás. El perro de piedra tenía una mancha húmeda en el pecho, como si alguien lo hubiera mojado con tierra fresca. Yo nunca lo toqué. Chuy dice que desde entonces tiene problemas para recordar fechas. A veces se le olvida en qué año estamos. Relato 3. El atajo que siempre regresa. Este me lo mandó Rosa. Ella vende dulces y frituras en pueblos chicos de Michoacán. Maneja una motoneta vieja y hace recorridos de madrugada para llegar temprano a las tienditas. Hay un atajo que ella tomaba siempre. Un camino de terracería entre dos pueblos. Le ahorraba como 20 minutos. Pero una noche, ese atajo la llevó a otro lado. Salí a las 4 de la mañana, como siempre. Llevaba mi caja de dulces amarrada en la parte de atrás de la moto. El camino estaba oscuro, pero yo ya me lo sabía de memoria. Iba por la mitad cuando escuché mi nombre. Rosa. Muy bajito. Como si alguien me estuviera hablando desde los árboles. Me detuve. Apagué el motor. Silencio. Volví a arrancar. Rosa. Otra vez. Esta vez venía de atrás. Aceleré. Pero el camino empezó a cambiar. Los árboles se veían diferentes, más altos, más juntos. Y entonces, vi a una mujer caminando en medio del camino. Era mayor, vestía un rebozo negro. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa. Frené de golpe. Ella se volteó y me miró con una cara que yo había visto antes. Era mi cara, pero vieja, muy vieja. Me habló sin mover los labios. «Tú eres la que viene después». No entendí. Quise arrancar la moto, pero no prendía. La mujer se acercó, me puso una bolsa en las manos, pesaba, y luego desapareció. La moto arrancó sola. Salí de ahí lo más rápido que pude. Cuando llegué al pueblo, una señora me dijo, «Rosa, ¿dónde andabas? Te estábamos buscando desde ayer». «¿Ayer?», le dije, «si apenas salí hace rato». Me enseñó su celular. Era martes, yo había salido el domingo. Perdí 2 días en ese atajo. Y cuando abrí la bolsa que me dio la mujer, había monedas adentro, monedas viejas, de plata, con fechas de 1940. Pregunté en el pueblo. Me dijeron que hace muchos años había otra Rosa, una vendedora, que desapareció en ese mismo camino y nunca la encontraron. Rosa ya no usa ese atajo. Ahora da la vuelta, aunque le tome más tiempo. Relato 4. La estación que sigue esperando. Fermín me escribió desde Guanajuato. Es un señor mayor, ex ferrocarrilero. Trabajó en trenes de carga durante 30 años, hasta que las rutas se cancelaron. Hace 5 años, volvió a una estación abandonada. Solo por nostalgia, dice, para recordar. Pero lo que encontró ahí no eran recuerdos. La estación de La Piedad cerró después de un accidente en el 98. Un tren descarriló en la madrugada. Murieron 12 personas, entre ellas mi hija. Yo nunca pude despedirme. Hace 5 años, fui de regreso. Quería ver el lugar una última vez antes de que lo demolieran. Llevé una linterna y una botella de mezcal. Entré por la sala de espera. Todavía había bancas, polvo, vidrios rotos. Prendí la lámpara vieja que colgaba del techo. No pensé que funcionara, pero funcionó. Y cuando la luz se encendió, vi algo. Una sombra sentada en una de las bancas. Era pequeña, como de una niña. Me acerqué y la reconocí. Era mi hija. Tenía puesta la misma ropa del día del accidente, el suéter azul que le regalé en su cumpleaños. Me quedé congelado. Ella me miró, sonrió y dijo, «Papá, ya llegó el tren». Intenté abrazarla, pero mis manos la atravesaron, como si fuera humo.
Ella siguió sentada, mirando hacia las vías, y entonces escuché el silbato de un tren, pero no había trenes. La estación llevaba años cerrada. El sonido se hacía más fuerte, más cerca, y cuando miré hacia las vías, vi luces. Un tren fantasma, moviéndose despacio. Mi hija se levantó, caminó hacia las vías. Grité su nombre, pero no me escuchó. Se subió al tren y desapareció. Desde esa noche, cada vez que voy, encuentro boletos en mi bolsillo. Boletos viejos, con fechas del 98. Y todos tienen la misma hora de salida, 3:47 de la madrugada. Fermín dice que ya no va solo. Le da miedo subirse a ese tren. Relato 5. El pozo que refleja lo que ya pasó. Este relato me lo mandó Karina, una maestra rural de Zacatecas. Ella daba clases en un rancho llamado Rancho Espina. 3 salones, 12 alumnos, un pozo al lado de la escuela. El agua del pozo era la única fuente para todo el rancho, pero tenía una regla: nunca sacar agua de noche. Karina rompió esa regla. Llegué al rancho en septiembre. Era mi primer trabajo como maestra. Estaba emocionada. La escuela era pequeña pero bonita. Tenía un pozo al lado con una bomba manual. Don Manuel, el aguatero, me advirtió el primer día: «Maestra, nunca saque agua de noche. El pozo tiene memoria». Yo pensé que era superstición, pero una noche necesité agua para regar las plantas del salón. Eran como las 10. Bajé con un cántaro, bombé el agua, todo normal, pero cuando me incliné para ver si ya estaba lleno, vi algo en el reflejo. No era mi cara, eran varias caras, niños, muchos niños, mirándome desde abajo. Me eché para atrás, el cántaro se cayó, el agua se derramó, y cuando miré el suelo, vi que no era agua, era roja. Corrí de regreso al salón. No dormí. Al día siguiente le pregunté a don Manuel. Me dijo: «Ese pozo se hizo con el trabajo de niños, hace muchos años, en la guerra cristera. Los obligaron a cavar, y algunos no salieron». Desde esa noche empecé a encontrar cosas raras en el salón. Exámenes corregidos con una letra que no era mía. Nombres en las hojas que yo no había escrito. Fechas que todavía no habían pasado. Y un día, cuando entré al salón en la mañana, todas las bancas estaban ocupadas. Pero no había nadie, solo sombras, sentadas, mirando hacia el pizarrón. Karina dejó ese trabajo al mes siguiente. Dice que a veces todavía escucha voces de niños cuando está sola. CTA en la mitad del video. Oigan, antes de seguir con los siguientes relatos, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez el GPS los ha llevado a un lugar que no deberían haber encontrado? ¿Un pueblo vacío? ¿Un rancho sin nombre? ¿Una carretera que no estaba en el mapa? Si les ha pasado, quiero que lo compartan. Escríbanlo así en los comentarios. Nocturno, tu ciudad, el lugar raro, una palabra que describa lo que sentiste. Por ejemplo, Nocturno, Guadalajara, El Molino, frío. Esos comentarios pueden convertirse en el próximo video. Y créanme, hay más historias esperando ser contadas. Ahora sí, seguimos. Relato 6. La fiesta que nunca termina. Luis es músico. Toca en bodas, quinceañeras, cualquier evento donde lo contraten. Viaja mucho por Jalisco con su banda. Una noche, después de tocar en una boda, se perdieron en el camino de regreso. Sin señal, sin GPS, solo carretera oscura. Y entonces vieron luces, un pueblo con fiesta. Eran como las 2 de la mañana. Llevábamos perdidos más de 1 hora. Estábamos a punto de dormir en la camioneta cuando vimos las luces. Un pueblo, con música, con gente. Decidimos parar. Tal vez alguien podía darnos indicaciones. Entramos. La plaza estaba llena. Había una banda tocando. Pero algo se sentía raro. Nadie hablaba, solo bailaban, en círculos. Y la música no era normal.
era vieja, muy vieja. Gaitas, tambores, instrumentos que yo no había visto nunca. Nos acercamos a un señor que estaba parado cerca de la banda. Le preguntamos cómo salir de ahí. Nos miró sin decir nada, y luego señaló hacia la banda. Nos dijeron que podíamos irnos, pero teníamos que tocar una pieza antes. Aceptamos. Pensamos que era tradición del pueblo. Nos subimos al templete. La banda nos pasó instrumentos. Empezamos a tocar. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta. La gente no bailaba con pasos normales. Bailaban en patrones, como si estuvieran dibujando algo en el suelo. Y cuando la luna se escondió, todos se detuvieron. Se quedaron congelados, en medio del baile, como estatuas. Dejamos de tocar. Queríamos irnos, pero no podíamos mover las piernas. Un hombre viejo se acercó. Nos dijo, «Aquí se paga con tiempo o con nombre. Ustedes eligen». No entendí, pero mi compadre el bajista dijo su nombre completo, y de inmediato pudo moverse. Los demás hicimos lo mismo. Salimos corriendo de ahí, pero cuando llegamos a la carretera ya era de día. Habíamos perdido 6 horas, y mi compadre ya no se acordaba de su apellido. Luis dice que desde esa noche evita los pueblos sin nombre en el mapa. Relato 7. La mujer que siembra memorias. Esteban es sembrador. Trabaja en milpas de Oaxaca. Me mandó este relato hace un mes. Conoció a una mujer que ayudaba en las siembras. La llamaban la doña. Nunca envejecía. Siempre estaba ahí, temporada tras temporada. Y sus consejos siempre funcionaban. Pero todo tiene un precio. La doña llegó a la milpa cuando yo tenía 20 años. Nunca dijo su nombre completo, solo doña. Era buena. Sabía cuándo sembrar, dónde, cómo cuidar las plantas. Gracias a ella, esa temporada tuvimos la mejor cosecha en años. Pero había algo raro. Nunca comía con nosotros, nunca tomaba agua, y cuando le preguntabas algo personal, cambiaba el tema. Un día me ofreció un trato. Si me das tu memoria de un año, te doy abundancia para toda la vida. Yo no entendí. ¿Mi memoria de qué año? El año que tú elijas. Te lo borro, y la tierra te lo paga. Pensé que era broma, pero acepté. Le di mi memoria de los 18 años. Y la cosecha siguiente fue increíble. Pero nadie podía comerla. Quien la probaba empezaba a hablar idiomas raros, a recordar cosas que no había vivido. La doña me dijo, la tierra no olvida, y ahora tu año vive en ella. Intenté recuperarlo, pero no pude. Perdí un año entero de mi vida. No recuerdo nada de cuando tenía 18. Y la doña sigue ahí, en cada milpa, esperando el próximo trato. Esteban dice que ya no trabaja en milpas, ahora es albañil, y nunca acepta ayuda de personas que no conoce. Relato 8. Los niños del sótano. Mariela es enfermera. Trabaja en clínicas rurales de Veracruz. Este relato me lo mandó hace 2 semanas. Dice que todavía no puede procesarlo. Había un sótano bajo una alcaldía vieja. Se usaba como refugio hace décadas, pero lo cerraron, hasta que Mariela lo abrió. Estaba haciendo un censo de salud en un pueblo. Me tocó revisar edificios viejos para ver si servían como postas médicas. La alcaldía vieja tenía un sótano. El presidente municipal me dijo, «No baje ahí, enfermera. Ese lugar no es para los vivos». Yo pensé que era exageración. Bajé. Había juguetes, muñecos de trapo, dibujos en las paredes y risas. Risas de niños. Pero no había nadie. Seguí caminando. Al fondo había una puerta. La abrí, y ahí estaban, 5 niños, sentados en círculo, jugando con muñecos. Me miraron, pero no se movieron. Tenían los ojos vacíos, como si no tuvieran alma. Uno de ellos me habló. ¿Tú también te quedaste? No supe qué decir. Otro niño se levantó, me entregó una carta. Era una carta que yo escribí hace años, cuando tenía 8 años.
¿Cómo la tenían ellos? Salí corriendo, cerré la puerta. Cuando llegué arriba, el presidente me dijo, «Se lo advertí, enfermera. Esos niños se quedaron ahí cuando hubo una epidemia. Y nunca salieron». Mariela dice que desde ese día tiene la carta en su casa, y a veces escucha risas en su cuarto. Relato 9. El río que se lleva lo que fuiste. Héctor es pescador. Vive cerca de un río en Chiapas, un río que la gente local llama La Sombra. Dice que el río no solo lleva agua, lleva tiempo. Yo pescaba ahí desde niño. Era un buen río, tranquilo, con bastante pesca. Pero una mañana la red me trajo algo diferente. No era un pez, era un reloj. Mi reloj, el que perdí hace 10 años. Lo saqué, estaba funcionando, marcaba la hora exacta de cuando lo perdí. Volví a tirar la red. Saqué una foto de mi boda, pero yo nunca me he casado. Otra vez, una carta, con mi letra, dirigida a alguien que no conozco. El río me estaba devolviendo cosas que yo no recordaba haber perdido. Y entonces vi algo en el agua, un reflejo. Era yo, pero con una cicatriz en la ceja que no tengo. El reflejo me habló. Ya es tiempo de irnos. No entendí, pero cuando volví a mi casa, mi esposa no me reconoció. «¿Quién eres?», me dijo. «Soy Héctor, tu esposo». «Yo no tengo esposo». Fui Al espejo, y la cicatriz estaba ahí, en mi ceja. El río me había cambiado, me quitó mi vida y me dio otra. Héctor dice que ya no sabe quién es realmente, y que a veces, cuando pasa cerca del río, escucha su propio nombre llamándolo desde el agua. Epílogo. Y esos fueron los 9 relatos, 9 lugares, 9 personas, 9 noches que no deberían haber pasado, pero pasaron. ¿Qué tienen en común? Que todos sucedieron en lugares que la gente normal no visita. Pueblos olvidados, ranchos abandonados, carreteras sin nombre, lugares donde la noche no se comporta como debería. Muchos de estos sitios ya ni siquiera aparecen en los mapas. Otros están ahí, pero nadie habla de ellos. Y hay gente que trabaja en esos rumbos, choferes, repartidores, maestros, topógrafos. Y ellos saben que hay cosas que no se explican con lógica, que hay lugares donde el tiempo se comporta diferente, donde los muertos no se van, donde la noche tiene memoria. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Y si alguna de estas historias te hizo recordar algo, algo que te pasó a ti o a alguien que conoces, quiero que lo compartas. Escríbelo en los comentarios con este formato. Nocturno, tu ciudad, la experiencia más rara que has vivido de noche. No importa si fue algo pequeño o algo que te cambió la vida. Quiero leerlo. Y tal vez, si tu historia tenga la fuerza suficiente, se convierta en el próximo video. Suscríbanse si quieren más relatos de carretera, de pueblos, de ranchos, de esos lugares que solo conocen los que trabajan cuando todos duermen. Y si conoces a alguien que maneja de noche, un trailero, un repartidor, un taxista, personal de guardia, compártele este video. Puede hacerle compañía. O incluso, puede salvarlo de tomar una mala ruta. Porque al final, la ciudad se duerme. Pero en los pueblos, la noche sigue despierta. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, no todos los caminos llevan a casa.